Hola chicos, en esta segunda parte vamos a revisar los siguientes libros de la Torá. Como bien dijimos anteriormente, la Torá es el conjunto de libros que expresan la voluntad de Dios para que su pueblo pueda ser fiel, para que se mantenga con vida, unido, bajo un culto, en el recuerdo de que este pueblo es imagen y semejanza de Dios. Ser imagen y semejanza de Dios no significa que cada persona individualmente sea imagen y semejanza de Dios, sino que el conjunto de personas que configuran el pueblo de Dios son en conjunto imagen y semejanza de Dios. Esto va a adquirir mayor luz con el cristianismo, en donde Dios se manifiesta como un Dios comunidad, un Dios familia, en donde hay tres personas que comparten todo y en todo son iguales, aunque distintas en aspectos fundamentales que posteriormente vamos a revisar. Bien, este Dios que pide que el pueblo responda con fidelidad a su llamado, va a tener un conjunto de leyes que van a sintetizarse en mantener la fidelidad a Dios y mantener la fidelidad con el pueblo, respetando los derechos fundamentales de los otros. La ley de Dios se va a sintetizar en 10 mandamientos. Los 3 primeros pertenecen al honor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo, ¿verdad? Jesús posteriormente va a decir que en síntesis estos 10 mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Vamos a compartir qué significa la siguiente parte de la Torá. La ley de Dios va a estar contenida en el libro de Levítico. El libro de Levítico va a desglosar estos 10 mandamientos en leyes muy concretas. Hay que tomar en cuenta que el libro de Levítico es escrito en un contexto en donde básicamente hay aspectos culturales de culturas antiguas que son muy primitivos. Por ejemplo, en las culturas antiguas, la poligamia hasta cierto punto era bien vista. De hecho, a inicios de la revelación monoteísta, como por ejemplo sucede con Abraham, el patriarca, eh, se permitía hasta cierto punto la poligamia, pero ya en el Levítico se va a cerrar, digamos, la opción hacia la monogamia. De tal manera que el adulterio, que era la tentación de la poligamia, era castigado de una manera tremenda, ¿no? Y a la mujer se le recargaba todavía más este asunto porque la mujer sorprendida en adulterio era apedreada por la ley de Moisés, ¿no? En el libro de Levítico encontramos leyes muy duras para un pueblo que está en un contexto cultural un poco agreste, que necesita en algún momento entender la influencia de Dios en medio de este caos, porque el caos se da cuando una cultura surge, sobre todo desde el contexto de la guerra y del nomadismo, como fue el pueblo de Israel. El libro de Levítico, por lo tanto, en ese contexto contiene leyes litúrgicas de culto de los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. El libro de Levítico tiene, pues, digamos, un código legislativo, una constitución, si se le puede llamar así, del pueblo de Israel. ¿Qué debe evitar y qué debe hacer para participar activamente en el pueblo? El libro de los números toma como parte el censo del pueblo que aparece en sus primeros capítulos. Una vez que llega el pueblo elegido a la tierra prometida, se hace un censo, se hace un recuento de los daños de la guerra, porque cuando Israel sale de Egipto, llega a la tierra prometida, pero sucede que cuando llega ya hay gente habitando esas tierras. Algunos dicen que los descendientes de Ismael llegaron primero. Y justamente aquí el tema es, ¿a quién le pertenece esta tierra? ¿A los hijos de Isaac o a los hijos de Ismael? Ya desde entonces nos encontramos con una guerra santa en disputa por el territorio considerado Tierra Santa. El libro de los números hace un recuento de quienes llegan y después de las peripecias por las guerras, se establece el conteo
y también la definición de a qué tribu se pertenece para validar la identidad de dicho pueblo como miembro del pueblo elegido. En el Deuteronomio encontramos algo llamado la segunda ley. De hecho, la palabra deuteros es segundo, nomos es ley. En el Deuteronomio se encuentra la ley de Moisés, ya sintetizada, ya madurada para un pueblo que necesita ya no solo entender qué debe hacer, sino por qué. En esta segunda ley, Dios, un poco más suavecito, le va indicando al pueblo por qué necesita seguir la ley, pero ya no apelando tanto a un mandamiento que debe seguirse, sino a una justificación desde el corazón, desde el amor. Justamente en el libro del Deuteronomio aparece la ley del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos dos pilares que tiene el Pentateuco. El primero es el plan divino de salvación trazado por Dios y el segundo la respuesta a ese plan por parte del hombre de ese pueblo escogido. Y estos dos pilares se van a desarrollar históricamente, porque una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es cómo el ser humano lo va cumpliendo. Y como les decía hace rato, el pueblo al principio manifiesta fidelidad, pero luego comienza a relajarse. Y esta infidelidad causa muchos estragos. La historia de esta dialéctica entre fidelidad e infidelidad está narrada justamente en la Tanaj judía, ¿verdad? Dios, por lo tanto, va moldeando paulatinamente el corazón de su pueblo, lo va constituyendo como un pueblo más fiel, que va entendiendo relativamente mejor la ley de Dios, pero que siempre tiene una tarea pendiente para poder perfeccionar esa ley, ¿no? Y bueno, con esto terminamos esta segunda parte de las cápsulas con respecto al Pentateuco.